Mi asistente de 22 años, Salvador, me dijo: Iselda, señora, la amo y quiero casarme con usted, y sé que ahora dirán, te engañó el chico joven. Pero escuchen bien, soy una empresaria exitosa de 45 años, y he visto todo tipo de personas en la vida. Pensé que Salvador era diferente porque él nunca pidió dinero. Al contrario, trataba de darme regalos. Iselda, señora, usted me ha enseñado mucho. Le estoy agradecido, decía constantemente. Después de divorciarme de Roberto, la mayoría de los hombres a mi alrededor solo veían mi dinero, pero Salvador parecía diferente. Hacía las compras para mí, ayudaba con las tareas del hogar y nunca se quejaba. Mis amigos decían: este chico te está usando, y yo respondía: ¿cómo me usa si nunca pide dinero? Por eso me engañé, porque el plan real era mucho más grande. No solo me querían a mí, sino robar toda mi empresa. Y cuando escuchen cómo se llevaron mis 500.000 euros van a enloquecer. Salvador no solo me engañaba emocionalmente, sino que junto con su novia Paloma, también me robaban financieramente. Yo contraté a Paloma como contadora de la empresa, y confiaba en ella ciegamente porque parecía muy profesional. El plan de los dos era muy hábil porque Salvador me hacía feliz en casa mientras Paloma robaba mi dinero en la oficina. El mayor shock lo viví cuando Salvador dijo: quiero tener hijos, porque soñaba con ser madre pero la realidad era muy cruel. La verdadera novia de Salvador era Paloma y los dos me estaban explotando juntos. Esa sensación de opresión en el pecho no la puedo olvidar porque estaba viviendo el mayor engaño de mi vida. Mi hija Cristina fue la primera en sospechar porque el comportamiento de Salvador le parecía extraño. Ahora les voy a contar cómo estas dos personas me estafaron profesionalmente y cómo se robaron mis 500. Desde el juego de amor falso de Salvador hasta los trucos financieros de Paloma, todo estaba planeado muy detalladamente. Estos dos habían engañado antes a otras mujeres ricas con el mismo método y yo era solo su última víctima. Cuando escuchen cómo mi hija Cristina de 17 años los atrapó van a sorprenderse mucho, porque la joven hizo una investigación increíble para proteger a su madre. También les contaré cómo se destrozó mi corazón y cómo finalmente me recuperé. Pero primero, no olviden darle like y suscribirse a este tipo de videos. Escriben en los comentarios desde qué ciudad nos ven. Realmente tengo curiosidad. Entonces continuemos. Iselda Morales era una empresaria exitosa de 45 años, dueña de una constructora. Su empresa se había convertido en una de las principales del sector en Madrid en 15 años de trabajo. El matrimonio de Iselda con Roberto se había vuelto problemático en los últimos años y la pareja decidió divorciarse. Durante este proceso, Iselda comenzó a enfocarse más en su empresa y necesitaba contratar un nuevo asistente. Salvador García era un joven inteligente y guapo de 22 años. Había estudiado administración en la universidad y se postuló a la empresa de Iselda para ganar experiencia laboral. Cuando Iselda vio a Salvador por primera vez, pensó que era un joven trabajador y respetuoso. Salvador se comportaba muy profesionalmente y hacía su trabajo perfectamente. Lo que llamó la atención de Iselda fue el enfoque respetuoso, pero sincero de Salvador hacia ella. En los primeros meses, Salvador era un asistente perfecto. Organizaba las citas de Iselda, arreglaba reuniones importantes y manejaba los asuntos de oficina perfectamente. Iselda estaba muy contenta con la dedicación de Salvador al trabajo y comenzó a confiar en él. Salvador siempre llegaba temprano, trabajaba hasta tarde y anticipaba las necesidades de Iselda. Cuando Iselda le ofreció aumentar su salario por horas extra, Salvador lo rechazó diciendo: Iselda, señora, no es necesario. Estoy aprendiendo mucho de usted, eso me basta. Incluso a veces le traía pequeños regalos como flores o chocolates con su propio dinero diciéndole: le compré un pequeño regalo. Salvador comenzó a acercarse más a Iselda gradualmente. Le traía café especial, la ayudaba en asuntos personales y sugería pasar tiempo juntos fuera del trabajo. Al principio Iselda interpretaba estos como comportamientos normales de un asistente, porque Salvador era muy respetuoso y sabía mantener los límites. Sin embargo, el interés de Salvador gradualmente se volvió más personal.
Cuando Salvador se ofreció a ir de compras a la casa de Iselda, ella se sorprendió. Iselda, señora, usted me trata muy bien, yo también quiero ayudarla, había dicho Salvador. Cuando Iselda se opuso diciendo, Salvador, no es necesario. Ya estás muy cansado, Salvador insistió diciendo, por favor acéptelo, me haría feliz. Paloma Martínez era la asesora financiera de la empresa y había conocido a Iselda durante el proceso de divorcio con Roberto. Paloma era una contadora experimentada de 30 años e Iselda confiaba en ella porque manejaba muy bien la situación financiera de la empresa. Paloma y Salvador se hicieron amigos rápidamente y comenzaron a pasar mucho tiempo juntos. Iselda encontraba normal esta amistad porque ambos trabajaban en la empresa. Cristina, la hija de Iselda, tenía 17 años y visitaba ocasionalmente la empresa de su madre. Cristina era una joven inteligente y observadora. El primer encuentro entre Salvador y Cristina fue frío porque Cristina encontraba extraño el comportamiento de Salvador hacia su madre. Mamá, este asistente se comporta muy cerca de ti, había dicho Cristina, pero Iselda lo interpretó como celos. Mientras continuaba el proceso de divorcio con Roberto, Iselda pasaba días emocionalmente difíciles. El final de un matrimonio de 20 años la afectó profundamente. Durante este periodo, Salvador comenzó a darle a Iselda no solo apoyo profesional, sino también emocional. Iselda, señora, no se preocupe, todo va a mejorar, decía consolándola. Cuando Salvador comenzó a venir a la casa de Iselda, no solo hacía compras, sino también limpiaba. Yo vivo solo, de todos modos, ayudarla no es difícil, decía modestamente. Cuando Iselda decía a Salvador, no hagas tanto sacrificio, Salvador respondía, Iselda, señora, usted me ha enseñado mucho, le estoy agradecido. Cuando Salvador le confesó sus sentimientos a Iselda, ella se sorprendió. Iselda, señora, estoy enamorado de usted y quiero estar con usted, había dicho Salvador con valentía. Iselda respondió, Salvador, eres un hombre muy joven y yo soy una mujer mayor. Salvador insistió diciendo, la edad es solo un número, usted es una mujer perfecta. Iselda no sabía qué hacer en esta situación. Después de que se completaron los trámites de divorcio con Roberto, Iselda se sintió más libre. Durante este periodo Salvador se acercó más a ella e Iselda comenzó a creer en los sentimientos sinceros del joven. Iselda, señora, usted es la mujer de mis sueños, decía Salvador románticamente. Iselda comenzó a pensar que Salvador, además de ser joven y guapo, la entendía. Cuando comenzó su relación, Iselda estaba muy feliz, porque no se había sentido así en mucho tiempo. Salvador le daba energía juvenil y la hacía ver la vida desde una perspectiva diferente. Iselda pensaba, tal vez tengo derecho a hacer un nuevo comienzo. Salvador se comportaba como un novio perfecto, tratando de satisfacer todos los deseos de Iselda. Cuando Iselda le decía, no hagas tanto sacrificio, Salvador respondía, Iselda, señora, usted me hace muy feliz. Yo también quiero hacerla feliz. Cuando otros hombres trataban de acercarse a Iselda, Salvador los alejaba cortésmente y decía, Iselda, señora, no estoy enamorado de su dinero, sino de su personalidad. Estas palabras afectaban mucho a Iselda, porque después del divorcio sentía que muchos hombres la veían solo por dinero. Las personas a su alrededor encontraban extraña esta relación porque había una diferencia de 23 años entre Iselda y Salvador. Los colegas de trabajo decían, Iselda no se comporta de acuerdo a su edad. Roberto advertía, Iselda se cree joven, pero este chico la está usando. Iselda no prestaba atención a estas críticas porque se sentía realmente feliz. Cristina no estaba nada contenta con esta relación de su madre. Mamá, este chico es mucho menor que tú y se comporta extraño, decía constantemente. Iselda respondía, Cristina, no conoces a Salvador, él es un buen joven. Cristina expresaba sus preocupaciones diciendo, mamá, creo que él te está engañando. Iselda encontraba normal esta reacción de su hija, porque tomaba tiempo que los niños se acostumbraran a las nuevas relaciones de sus padres. Después de 6 meses,
Salvador propuso matrimonio. Iselda, señora, ¿se casaría conmigo?, preguntó en una cena romántica. Iselda se sorprendió por esta propuesta, porque pensaba que era demasiado temprano. Salvador se comportó emocionalmente, diciendo: la amo mucho y quiero pasar mi vida con usted. Iselda aceptó casarse, convencida por la sinceridad de Salvador. Durante los preparativos de la boda, Paloma jugó un papel muy activo. Iselda, señora, esta boda va a ser maravillosa, decía con emoción. Paloma ayudaba a Iselda en la planificación de la boda y organizaba cada detalle. Iselda apreciaba este apoyo de Paloma porque también trabajaba perfectamente como asesora financiera. La boda se realizó como una ceremonia pequeña pero elegante. Después de casarse, Salvador se mudó a la casa de Iselda y sus vidas se unieron. Salvador se comportaba como un esposo perfecto, satisfacía todas las necesidades de Iselda y manejaba la casa perfectamente. Iselda pensaba: este matrimonio va muy bien. Salvador también continuaba trabajando en la empresa y comenzó a tomar un papel más activo en los negocios de Iselda. Cristina veía que la relación con sus padrastros, Salvador, no era buena. Salvador se comportaba fríamente con Cristina y no quería pasar tiempo con ella. Iselda: Cristina se comporta muy traviesa, se quejaba constantemente. Aunque Iselda defendía a su hija, entendía la molestia de Salvador porque podía ser difícil para un hombre joven lidiar con un adolescente. El primer incidente extraño comenzó con la desaparición de documentos importantes de trabajo de Iselda. Los contratos de un gran proyecto habían desaparecido y la empresa cliente estaba muy enojada. Cuando Iselda preguntó: ¿dónde están estos documentos? ¿Cómo desaparecieron?, Salvador respondió: no sé, tal vez el personal de limpieza los tiró por error. Iselda encontró lógica esta explicación y cerró el tema. El segundo incidente extraño fue cuando el cliente más grande de la empresa canceló repentinamente el contrato. La empresa cliente hizo una declaración diciendo: Iselda, señora, hay un problema de confiabilidad en su empresa. Cuando Iselda trató de entender esta situación, el cliente dijo: otras empresas están dando información negativa sobre usted. Iselda trató de averiguar qué empresas decían tales cosas, pero no pudo obtener una respuesta clara. El tercer incidente extraño fue ver transferencias de dinero inexplicables en las cuentas bancarias de la empresa. Paloma evadió esta situación diciendo: Iselda, señora, puede ser un error del banco. Lo investigaré. Iselda confiaba en Paloma porque ella había manejado los asuntos financieros durante años. Paloma cerró el tema diciendo: no se preocupe, yo me encargo. Iselda también se enfocó en otros temas. Cristina comenzó a seguir estos incidentes extraños porque veía que su madre estaba preocupada. La joven observaba los comportamientos de Salvador y Paloma y notaba que tenían conversaciones secretas muy frecuentemente. Estas dos personas siempre susurran y cuando mi madre se acerca cambian de tema, pensaba Cristina. Cuando Salvador le dijo a Iselda que quería tener hijos, Iselda estaba muy feliz. Iselda, señora, tengamos un hijo, había dicho Salvador con emoción. Iselda respondió: esto es maravilloso. Salvador: sería genial ser madre a los 40. Salvador se comportó emocionalmente, diciendo: sí, nuestro bebé será muy afortunado de tener una madre así. Iselda se sentía como la mujer más feliz del mundo. El plan de tener hijos afectó a toda la familia. Roberto se sorprendió: Iselda, ¿vas a ser madre a esta edad? Iselda respondió: Roberto, estoy muy feliz y quiero mucho a este niño. Cristina no estaba nada contenta con esta situación, porque ahora perdería aún más la atención de su madre. Mamá, ¿realmente quieres ser la madre de este niño?, preguntó Cristina con sospecha. Cuando Paloma se enteró del plan de tener hijos, se comportó muy comprensiva. Iselda, señora, qué noticia tan maravillosa, felicidades, había dicho. Paloma ayudaba mucho a Iselda durante este proceso y satisfacía todas sus necesidades. Iselda valoraba mucho este apoyo de Paloma porque era importante que Salvador tuviera una amiga confiable a su lado. Los problemas en la empresa continuaron aumentando.
El cuarto incidente extraño fue la cancelación de uno de los proyectos más importantes de la empresa. La empresa cliente había dicho: Iselda señora, decidimos dar el proyecto a otra empresa. Cuando Iselda preguntó por qué tomaron tal decisión, el cliente respondió: tenemos preocupaciones sobre su empresa. Iselda trataba de entender la razón de esta situación. El quinto incidente extraño fue que una empresa competidora diera ofertas muy detalladas a los clientes de Iselda. La empresa competidora conocía exactamente los precios y detalles de los proyectos de Iselda. Iselda se preguntaba: ¿de dónde obtienen esta información? Esta situación parecía muy sospechosa porque los detalles del proyecto eran información confidencial y solo unas pocas personas dentro de la empresa la conocían. Cristina decidió hacer una investigación más sistemática. Cuando la joven revisó el escritorio de Salvador, encontró documentos extraños. Estos documentos contenían detalles de los proyectos de Iselda, pero no entendía por qué estaban en posesión de Salvador. Cristina fotografió estos documentos y comenzó a buscar más evidencia. En su segunda investigación, Cristina encontró facturas sospechosas en el escritorio de Paloma. Estas facturas mostraban transferencias hechas desde la cuenta de la empresa, pero sin la aprobación de Iselda. Cristina se preguntó: ¿por qué se hicieron estas transferencias y por qué mi madre no lo sabe? La joven decidió registrar estas facturas también. En su tercera investigación, Cristina tuvo la oportunidad de revisar el teléfono de Salvador. En el teléfono había mensajes intercambiados con Paloma y estos mensajes eran muy sospechosos. Salvador escribía: el plan avanza, Iselda no sospecha nada. Paloma respondía: muy bien, las transferencias de dinero también están completadas. Cuando Cristina leyó estos mensajes, se sorprendió. En su cuarta investigación, Cristina encontró información más detallada en la computadora de Paloma. En la computadora se había enviado la lista de clientes de la empresa de Iselda a empresas competidoras y se habían compartido detalles de proyectos. También se habían preparado facturas falsas y se veía que el dinero de la empresa se había transferido a otras cuentas. Cristina ahora entendía que Salvador y Paloma estaban estafando a su madre. El descubrimiento más impactante fue la mentira de amor de Salvador. Cristina encontró fotos románticas tomadas con Paloma en la bolsa de Salvador y también vio una foto de ellos besándose. Salvador realmente no amaba a Iselda, y todo esto se había preparado para engañarla. Cristina pensó con rabia: ¿cómo está engañando este hombre a mi madre? Después de recopilar toda la evidencia, Cristina comenzó a pensar qué hacer. La joven quería ir directamente a su madre, pero no estaba segura de si Iselda le creería. También tenía miedo de cómo reaccionaría Iselda cuando supiera la verdad, ya que creía que Salvador quería tener hijos. Mientras tanto, Iselda estaba muy estresada por el aumento de los problemas en la empresa. La pérdida de clientes continuaba, su situación financiera empeoraba y sus empleados comenzaban a preocuparse. Iselda le decía a Salvador: no entiendo cuál es la causa de estos problemas. Salvador la consolaba diciendo: Iselda señora, tal vez solo está pasando por un mal periodo. Todo se arreglará. Paloma constantemente daba información falsa a Iselda sobre la situación financiera. Iselda señora, la situación del dinero no está mal. Solo hay un problema temporal de liquidez, decía. Iselda aceptaba estas explicaciones porque confiaba en Paloma. Paloma también trataba de dirigir a Iselda hacia gastos más grandes, diciendo: tal vez debería hacer nuevas inversiones. La socia comercial Mercedes comenzó a ver la situación de Iselda. Iselda, ¿qué está pasando en tu empresa? Los clientes se quejan, dijo Mercedes con preocupación. Iselda respondió: Mercedes, estamos teniendo problemas temporales, pero los resolveremos. Mercedes advirtió: Iselda, tal vez debería ser más cuidadosa, porque estos problemas no parecen casualidad. Cristina decidió actuar y fue a ver a su padre. Roberto preguntó: Cristina, ¿qué pasó? Te ves muy preocupada. Cristina dijo seriamente: Papá, necesito decirte algo muy importante sobre mamá. Roberto se preocupó.
¿Qué pasó, Cristina? Me estás asustando. Cristina comenzó a mostrar toda la evidencia a su padre. Cuando Roberto vio la evidencia, se sorprendió. Esto es imposible, Cristina. ¿De dónde salieron estos documentos?, preguntó. Cristina explicó: papá, investigué y Salvador con Paloma están estafando a mamá. Roberto preguntó: Cristina, estas son acusaciones muy serias, ¿estás seguro? Cristina mostró los documentos diciendo: papá, la evidencia está aquí. Mira. Después de examinar todos los documentos, Roberto entendió la seriedad de la situación. Cristina, estas personas han arruinado a Iselda, dijo con rabia. Cristina preguntó con preocupación: papá, ¿cómo le diremos a mamá? Ella está muy enamorada de Salvador. Roberto dijo con determinación: Cristina, primero necesitamos recopilar más evidencia, luego iremos a la policía. Los dos decidieron hacer una investigación más detallada. Roberto consultó con un amigo contador e hizo examinar los registros financieros de la empresa. El amigo dijo: Roberto, estos registros son muy sospechosos, hay muchas facturas falsas y transferencias ilegales. Roberto pensó tristemente: así que mi hija tenía razón. Cristina continuó su investigación sin ir a la escuela. La joven investigó los trabajos anteriores de Salvador y aprendió información impactante. Salvador había hecho estafas similares antes y había engañado a 2 mujeres mayores. Una de estas mujeres había quebrado y la otra había caído en depresión. Cristina entendió con miedo: este hombre es un estafador en serie. Cuando investigó el pasado de Paloma, también surgieron situaciones similares. Paloma había robado dinero antes en empresas donde trabajaba como asesora financiera y había estado en prisión. Los dos eran estafadores muy experimentados y habían elegido a Iselda como objetivo. Cristina llevó toda esta información a su padre. Roberto dijo con miedo: Cristina, estas personas son muy peligrosas. Debemos ir a la policía inmediatamente. Cristina se preocupó: papá, pero mamá puede no creernos. Roberto dijo con determinación: Cristina, la evidencia es muy fuerte. Iselda no tendrá más remedio que creer. Los dos fueron inmediatamente a la estación de policía. El oficial de policía preguntó: señor, estas son acusaciones muy serias. ¿Tiene evidencia? Roberto y Cristina mostraron todos los documentos a la policía. La policía dijo: estos documentos son realmente muy sospechosos. Comenzaremos una investigación. El oficial también añadió: también necesitan advertir a Iselda, señora, porque puede sufrir daños mayores. Cuando Iselda llegó a casa, ese día vio a Cristina y Roberto juntos. ¿Qué pasó? ¿Por qué están aquí?, preguntó sorprendida. Roberto dijo seriamente: Iselda, siéntate porque te vamos a decir cosas muy impactantes. Iselda preguntó con curiosidad: ¿qué pasó? ¿Qué van a decir tan serio? Cristina comenzó a mostrar toda la evidencia a su madre. Primero mostró las fotos falsas de amor de Salvador. Iselda preguntó en shock: ¿qué significa esto, Cristina? ¿Dónde encontraste esto? Cristina explicó: mamá, Salvador no te ama, te está engañando. Iselda no podía creer porque pensaba que Salvador quería tener hijos. Segundo, mostró los documentos de la empresa. Cuando Iselda vio las listas de clientes enviadas a empresas competidoras, se quedó paralizada. ¿Cómo llegaron estos documentos a la empresa competidora?, preguntó con rabia. Cristina explicó: mamá, Salvador los está enviando. Iselda comenzó a entender la seriedad de la situación. Tercero, mostró los registros financieros. Cuando Iselda vio las facturas falsas y transferencias ilegales, comenzó a enloquecer. Paloma nunca me dijo nada de esto, dijo Iselda con rabia. Roberto se explicó: Iselda, porque Paloma también está en este plan. Iselda objetó: esto es imposible. Paloma era una persona en quien confiaba. Cuarto, mostró los mensajes entre Salvador y Paloma. Cuando Iselda leyó el mensaje: el plan avanza. Iselda no sospecha nada, se derrumbó. Así que fui engañada como una tonta, dijo tristemente. Cristina la consoló: mamá, tú no tienes la culpa. Ellos son estafadores muy profesionales.
Finalmente, mostró los crímenes pasados de Salvador. Cuando Iselda se enteró de que Salvador había hecho estafas similares, antes se derrumbó completamente. ¿Cómo pude ser tan ciega? Se culpó a sí misma. Roberto la consoló. Iselda, eras una mujer enamorada. Es normal que no pudieras ver. Iselda preguntó desesperadamente. ¿Qué haremos en esta situación? Roberto dijo. Fuimos a la policía. Ellos comenzaron una investigación. Iselda se preocupó. ¿Qué le diré a Salvador cuando llegue a casa? Cristina aconsejó. Mamá, actúa normal hasta que llegue la policía. Cuando Salvador llegó a casa, esa noche, Iselda trató de actuar normal. ¿Cómo estuvo tu día, Salvador?, preguntó forzadamente. Salvador respondió. Estuvo bien, Iselda. ¿Cómo estás? Te ves cansada. Iselda dijo. Estoy un poco cansada por los problemas de la empresa. Salvador la consoló falsamente, diciendo, no te preocupes, todo se arreglará. A la mañana siguiente, la policía vino a la casa de Iselda. Cuando Salvador abrió la puerta y vio a los policías, entró en pánico. Oficial, ¿qué pasó? ¿Hay algún problema?, preguntó con voz temblorosa. La policía dijo, ¿es usted Salvador García? Está arrestado. Y le leyó sus derechos. Salvador trató de defenderse diciendo, esto es un error, no he cometido ningún crimen. Pero la policía no lo escuchó. Cuando Iselda vio que la policía se llevaba a Salvador, se sintió aliviada, pero también triste, porque el hombre que pensaba que realmente amaba la había engañado. La policía dijo, Iselda, señora, usted también necesita dar una declaración. Iselda respondió, por supuesto, oficial, contaré todo. Paloma también fue capturada la misma mañana en la oficina. La policía llegó mientras ella trataba de borrar los registros financieros de la empresa y la atraparon en el acto. Paloma se defendió diciendo, solo trabajo como contadora, pero los documentos falsos encontrados en su computadora la delataron. Paloma también fue arrestada junto con Salvador. En el interrogatorio en la estación de policía, Salvador trató de negar todo. Amo a Iselda y no le he hecho ningún daño, dijo. La policía preguntó, entonces, ¿cómo explica estas fotos falsas de amor? Salvador dio una respuesta evasiva diciendo, eso es mi asunto personal. Pero la evidencia era muy fuerte y las mentiras de Salvador se descubrieron rápidamente. Paloma comenzó a confesar más rápidamente. Solo quería ganar dinero, dijo. Salvador me involucró en este asunto. Solo ayudé. Paloma le dijo a la policía la cantidad de dinero que habían robado de la empresa de Iselda y dónde lo habían escondido. El daño total era de alrededor de 500.000 euros. Cuando Iselda daba su declaración a la policía, se sentía muy avergonzada. Oficial, no entiendo cómo pude ser tan tonta, dijo. La policía la consoló. Iselda, señora, usted está en posición de víctima, no se culpe a sí misma. Iselda se cuestionó, pero soy una empresaria, ¿cómo fui engañada tan fácilmente? Cuando comenzó el proceso judicial, los medios siguieron este evento con gran interés. Se hicieron noticias, con titulares como joven engañó a empresaria mayor con amor. Iselda se sintió muy incómoda por esta situación porque todos la veían como tonta. Cristina la apoyó diciendo, mamá, estás en posición de víctima. No has hecho nada de lo que avergonzarte. En la primera audiencia, Salvador afirmó ser inocente. Su señoría realmente amaba a Iselda, dijo. Su abogado se defendió diciendo, mi cliente es solo un joven y fue manipulado. Pero la evidencia mostraba que Salvador era un estafador muy experimentado. Paloma confesó todo en el tribunal. Su señoría, soy culpable, pero Salvador es el líder del plan, dijo. Él me involucró en este asunto y planeó cómo engañaríamos a Iselda. La confesión de Paloma empeoró aún más la situación de Salvador. En la segunda audiencia salieron a la luz los crímenes pasados de Salvador. Se supo que había engañado antes a 2 mujeres mayores y que una había caído en depresión. El juez dijo,
El acusado apunta sistemáticamente a mujeres mayores. El abogado de Salvador ya no pudo encontrar argumentos para defender. Iselda testificó como testigo en el tribunal. Su señoría creía en los sentimientos sinceros de Salvador. Dijo: nunca pensé que fuera un estafador tan profesional. El testimonio de Iselda fue muy conmovedor, y la sala del tribunal la apoyó. Cristina también testificó como testigo. Su señoría, vi que mi madre estaba cambiando y comencé a investigar. Dijo: trabajé mucho para exponer el plan de estas personas. El juez apreció el coraje de Cristina y la felicitó. En la tercera audiencia se examinó detalladamente la mentira de amor de Salvador. Un experto en fotografía explicó cómo se habían preparado las fotos románticas falsas. Estas fotos están preparadas profesionalmente y se parecen mucho a las normales, dijo el experto. La mentira de Salvador en este tema también quedó registrada en los archivos del tribunal. En la audiencia final, el juez anunció su decisión. Salvador fue condenado a 12 años de prisión y obligado a pagar compensación. Paloma recibió 6 años de prisión. El juez dijo: estos criminales son estafadores peligrosos que apuntan a personas mayores. Después del tribunal, Iselda se sintió aliviada, pero su situación financiera era muy mala. Había perdido la mitad de su empresa y se habían acumulado deudas. Tengo que reconstruir todo desde cero, pensó con determinación. Cristina la apoyó diciendo: mamá, eres una mujer fuerte, lo lograrás. Durante este proceso, Roberto apoyó mucho a su exesposa. Iselda, no estoy enojado contigo, fuiste engañada, dijo. Ahora lo importante es que te recuperes. Iselda valoró mucho el apoyo de Roberto y le estuvo agradecida. Mercedes, como socia comercial, se ofreció a ayudar a Iselda. Iselda, superaremos esta crisis juntas, dijo. Con tu experiencia y mi apoyo podemos salvar la empresa. Iselda aceptó la oferta de Mercedes y comenzaron a trabajar juntas. Después de este evento, Cristina decidió estudiar Derecho. Mamá, quiero ser una luchadora por la justicia, dijo. Seré una abogada que proteja a personas como tú. Iselda apoyó esta decisión de su hija y se sintió orgullosa. 6 meses después, la empresa de Iselda comenzó a recuperarse. Los clientes regresaban y llegaban nuevos proyectos. Iselda dijo: ya no confiaré ciegamente en nadie. Esta experiencia me enseñó mucho. Iselda se había convertido en una empresaria más cuidadosa y cautelosa. Iselda decidió no casarse nunca más. Ahora soy feliz sola, le dijo a Cristina. Tu presencia es suficiente para mí. Cristina respondió: mamá, eres una madre maravillosa y te amo. Iselda entendió que el amor de su hija valía más que todo. La relación entre Roberto e Iselda mejoró. Ahora eran buenos amigos y trabajaban juntos por Cristina. Iselda, nos hemos convertido en un buen equipo, dijo Roberto. Cristina tiene 2 padres fuertes. Iselda también estaba contenta con esta situación. Un año después, Iselda se había recuperado completamente. Su empresa se había vuelto más fuerte que antes, y su situación financiera había mejorado. Salí más fuerte de esta crisis, dijo. Ahora sé lo que es valioso. Iselda se había enfocado en su familia y verdaderos amigos. Cuando Cristina comenzó la universidad, Iselda estaba muy orgullosa. Hija mía, eres mi heroína, dijo. Sin ti habría sido arruinada. Cristina se comportó modestamente diciendo: mamá, solo hice lo correcto. Iselda admiraba esta madurez de su hija. En la vida empresarial, Iselda comenzó a ser más cuidadosa. Al contratar nuevos empleados, investigaba sus antecedentes y verificaba sus referencias. Ahora aplico el principio de confiar, pero verificar, dijo. Este enfoque había hecho su empresa más segura. Iselda comenzó a compartir su experiencia con otras empresarias. Sean cuidadosas contra este tipo de estafas. Advertir, especialmente sean cautelosas en relaciones con diferencias de edad. La experiencia de Iselda ayudó a muchas personas.
Después de salir de prisión, Paloma tuvo que abandonar la ciudad. Nadie le daba trabajo y se le prohibió trabajar en el área contable. Estoy pagando el precio de mi error, dijo con arrepentimiento. Paloma pasaría el resto de su vida bajo la sombra de este crimen. Salvador comenzó a tener problemas con otros prisioneros en la cárcel. Nadie confiaba en él porque todos sabían que era un estafador. Este es el lugar que merezco, pensaba a veces. Salvador realmente se arrepentía de lo que había hecho. Iselda comenzó a hacer planes de retiro. Ya es hora de ir más despacio, dijo. Transferiré la empresa a Cristina cuando crezca. Iselda era optimista sobre el futuro y estaba contenta con su vida. La historia de Iselda nos enseña que debemos ser cuidadosos en las relaciones con diferencias de edad. El interés que un hombre joven muestra hacia una mujer mayor no siempre puede ser sincero y puede haber diferentes propósitos detrás. Esta historia también muestra lo importantes que son los lazos familiares. Cristina mostró gran coraje para proteger a su madre y gracias a ella Iselda se salvó de daños mayores. El verdadero amor familiar puede vencer cualquier tipo de manipulación. Las experiencias de Iselda revelan la importancia de la confianza, pero también la necesidad de control. En lugar de confiar ciegamente en la vida empresarial y personal, es necesario ser cuidadoso e investigar. El mensaje más importante es que nunca es demasiado tarde a ninguna edad. Después de la crisis que vivió, Iselda reorganizó su vida y se convirtió en una persona más fuerte. Las personas pueden construir un futuro mejor aprendiendo de sus errores.